nuestro Señor, por esta nueva y hermosa noche que tú nos das. Te damos gracias porque podemos reunirnos a través del Meet, de este medio virtual. Gracias porque podemos disfrutar un lindo momento, reírnos un rato, meditar también, Señor, en tu palabra. Cuando ahora abramos la Biblia para estudiar Hebreos, que podamos, Señor, también seguirte encontrando allí, viéndote en el pasado, en el presente y en el futuro de la humanidad, que podamos, Señor, escuchar tu voz, que tú nos hables a cada uno de nosotros, conoces nuestros corazones, conoces nuestras necesidades, conoces nuestros temores, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras expectativas, que todo, Señor, está en tus manos, nada se te escapa y en eso queremos descansar. Danos paz para recibir tu voluntad, danos tranquilidad al transitarla y por sobre todo, Señor, que podamos tener en todo momento el gozo de tu salvación. Señor, cada uno de nosotros nos entregamos en tus manos, también ponemos en tus manos a nuestras familias y a nuestros hermanos de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con Hebreos capítulo 3 y retomamos desde el versículo 7, vamos a leer hasta el 15. Hebreos capítulo 3, espero que la mayoría o todos hayan estado leyendo estos versículos o este capítulo, así podemos ir aportando en la medida que se va desarrollando la reunión. Dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándoos unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Misericordioso Dios, queremos que seas tú quien esté hablando en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo esté predisponiendo nuestros corazones, trayendo claridad, tranquilidad, serenidad, y así pueda tu palabra, Señor, caer en una tierra fértil. Y esa semilla lleve mucho fruto en nuestras vidas para la bendición de muchos y para la gloria de tu nombre. Solo tú puedes hablarnos, solo tú puedes enseñarnos, porque tu palabra es viva y eficaz. Rogamos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, veníamos viendo en el arranque del capítulo 3 cómo el autor de esta carta viene haciendo la comparación de Cristo entre Cristo y Moisés, pero de esta comparación entre Cristo y Moisés pasa a una comparación entre los seguidores de Cristo. Y el autor comienza recordándole algo que había pasado en la antigüedad. Y para los judíos no había un ejemplo o una advertencia más efectiva que lo que mencionarle o recordarle lo que había ocurrido con Israel allá en el desierto, donde a causa de su durez de corazón, tuvieron que vagar 40 años en el desierto.
Este relato lo encontramos donde lo escribe Moisés en el Pentateuco, en el libro de Éxodo, pero también el salmista David hace un resumen de uno de estos versículos que hemos leído, ¿no? Y antes de que entremos en Hebreos, quisiera que lo comparemos con el Salmo 95, versículo 7 al 11. Salmo 95, versículo 7 al 11. Mientras ustedes lo van buscando, yo voy leyendo, como para ir ganando un poquito de tiempo. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Vemos que el autor de los Hebreos, decíamos que trae al recuerdo lo que el pueblo de Israel, o les recuerda lo que el pueblo de Israel había sufrido. Y acá el salmista también usa esta escritura de la anterior a él, para llevarlos al pueblo, a la alabanza y la adoración hacia Dios, el Dios creador, el Dios dador de todo bien. Retomamos el versículo 7 de Hebreos, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, acá esta expresión, el Espíritu Santo, vemos que, sabemos, mejor dicho, que la palabra de Dios, la Biblia, fue inspirada por el Espíritu Santo y acá el autor hace mención, otra vez vemos que el Espíritu Santo es el que está hablando. Y es el Espíritu Santo, a través de esta carta, quien nos va a estar hablando a cada uno de nosotros. Por eso sigue diciendo el versículo 7 de la segunda parte, si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz. Hoy nos habla del tiempo presente, ¿no? Y yo, sinceramente, en mi teléfono no puedo ver quiénes están conectados, solamente veo 2 o 3 cámaras, pero a cada uno de nosotros, el Señor nos está diciendo que debemos escuchar hoy su voz, en este tiempo presente, este es el momento que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Obviamente, no pretendan escuchar algo nuevo que yo les pueda decir, porque no hay nada nuevo, pero sí que puedan escuchar, podamos escuchar hoy la voz de Dios. Por eso el autor, el escritor de esta carta dice, si oyereis hoy su voz, hoy tiempo presente, este es el momento que Dios nos quiere hablar. Sigue diciendo el 8, no endurezcáis vuestros corazones. Acá, empieza el autor o toma enfoca, mejor dicho, el mensaje y quiere llamar la atención a la rebelión que tuvo el pueblo de Israel, como sigue diciendo, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, allá este hecho se dio allí en Cades Barnea, recuerdan que esto lo encontramos también ahí en el libro de Números, capítulo 14, versículo 1 al 4, donde Dios los saca de Egipto, de la esclavitud, llegan hasta un lugar donde Dios le ordena a Moisés que mande a reconocer la tierra, y van, reconocen y vuelven, y es allí donde estas personas no creyeron. Les invito a que refresquemos la historia de este relato y vamos a ver qué importante es o por qué el autor le lleva a los hebreos, a los destinatarios de esta carta, a recordar este acontecimiento. Hebreos 14, 1
al 4, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Capítulo 14, el versículo 11 pasamos. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Acá vemos la rebelión, el descontento del pueblo de Israel. Dios lo sacó de Egipto para introducirlo en aquella tierra que fluye leche y miel. Y lo sacó de Egipto para introducirlo en el reposo, como también se menciona en otra parte, ¿no? Pero ellos se rebelaron contra Dios, pero ellos se rebelaron y provocaron a Dios. Y se rebelaron y dice, ¿por qué nos sacó Dios si para morirnos acá, para morir a filo de espada? Y era tal la incredulidad y la rebeldía que había en el corazón de este pueblo, que dice, elijamos capitanes, elijamos nuevos líderes para que nos guíen y volvamos a Egipto. Querían volver a la esclavitud. Se ve que extrañaban el maltrato de Egipto, de los egipcios, y querían volver a la esclavitud. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos también queremos volver a la vieja vida, al pecado? Ahora, en ese momento, Dios no consumió a ese pueblo por la fidelidad de Moisés. Solamente por eso no fueron consumidos por Dios, pero sí no pudieron disfrutar de las bendiciones de aquella tierra, porque no pudieron entrar al reposo, no pudieron entrar a esa tierra que fluye leche y miel. Y si retomamos la historia, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, salieron más de 600.000 personas y solo ingresaron, solo entraron, solo disfrutaron de aquella tierra prometida, solo 2 personas. Terrible esto, ¿no? Tremendo. ¿Cuánto nos debe llevar a pensar a nosotros que cuánta bendición muchas veces nos perdemos por no creerle a Dios? Y él se había manifestado allí en Egipto, él había mostrado su poder, su grandeza, su amor, su misericordia, pero ellos seguían pidiendo señal, seguían manteniéndose con un corazón incrédulo. Y por eso el autor escribe, cuando escribe a esta carta a los hebreos, como que obviamente el Espíritu le mostraba el peligro que estos hermanos hebreos cristianos corrían a causa de la persecución, a causa de las dificultades, el peligro que corrían de volver a repetir esa misma historia. Y por eso escribe esa carta. Ahora, solamente para leerlo y aquellos que quieran compartir, les voy a pedir por favor que abran micrófono y hagan el aporte en cuanto a estos 2 versículos. Como dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Así que les cedo estos segundos para que ustedes puedan aportar algo a estos 2 versículos. A mí me hace acordar todo este contexto al texto que dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Onda como que abusamos para ver si realmente sigue la misericordia de Dios. Y también es como cuando los chiquitos, cuando fuimos chicos, medimos a mamá y a papá, porque nosotros sabemos cuál es el límite, pero siempre estamos tratando de transgredirlo, pero bien al límite,
Hoy se dice borderline, se dice modernamente, como que estás ahí al borde de la cornisa. Y cuando te pegan porque te excediste, creo que cuando llora el nene, llora más porque sabe que se frustró o le salió mal o calculó mal el abuso del que le tenía paciencia que por el chirlo o el daño en sí. Creo que nosotros somos el mismo modo, lo vamos como, entre comillas, probándole la paciencia a Dios, viendo hasta dónde llega su misericordia. Él nos vuelve a cerrar la boca una vez más, pero lo volvemos a probar y siempre recuerdo ese texto. Vamos a perseverar en esto, en nuestro pecado, en nuestra necedad, en nuestra terquedad, hasta que la gracia abunde. Pero como la respuesta también está que de ninguna manera, yo también pienso que debo ser un hijo fiel, que no quiero jugar con el límite de la paciencia de papá y debo obedecer para que me vaya mejor. Y como el pueblo siempre, uno habla del pueblo de Israel, ¿no? Porque ahí en el Salmo que leímos, le está diciendo al pueblo de Israel, no endurezcáis vuestro corazón. Eh, y a nosotros también como cristianos nos está diciendo, no endurezca vuestro corazón. Entonces como que tenemos una tendencia a endurecer el corazón y no escuchar, porque creo que eso tal vez los demás tengan otra apreciación, habría que ver bien qué significa endurecer el corazón, ¿no? Cuando Dios endurecía el corazón de Faraón o de Nabucodonosor, o qué significaría endurecer el corazón, ¿no? Pero se ve que nuestra tendencia a endurecerlo o endurecernos está, y la posibilidad de no endurecerlo también está, porque si tenemos la posibilidad de endurecer el corazón, también tenemos la posibilidad de no endurecerlo o de ablandarlo. Entonces, ¿qué sería por ahí endurecer el corazón para con Dios? Bien, muchas gracias por el aporte. Y pensaba también en cuanto a esto, no endurezcáis vuestros corazones. Por ahí si alguien quiere aportar un poquito, algo más, levanta la mano, vos Andrés me avisa porque yo no los veo de acá. Pero acá pensaba yo, cuando leía y preparaba esto, en no endurezcáis, pensaba en el pan que se hace duro. El pan duro ya lo rechazamos, lo despreciamos, lo dejamos de lado, y porque ya no es algo agradable eh, como el pan fresco, ¿no? Pero sí ese pan duro, como decía Andrés, que también tenemos la posibilidad de ablandarlo, y muchas veces cambiamos o ese pan duro lo sumergimos en leche y hacemos el budín de pan, por ejemplo, y cómo cambia, ¿no? Y pienso y pensaba en esto, ¿no? Que cuando nosotros nos endurecemos, también a los ojos de Dios y también de las personas, como que no somos bien vistos, obviamente, delante de Dios, porque Él no tolera el pecado, pero también ante nuestros hermanos. Pero cuando nos ablandamos, nos sumergemos, no sé si está bien dicha la palabra, nos sumergemos en la palabra de Dios, en su voluntad, cambia otras texturas en nuestra vida y también podemos tener otro sabor, ¿no? Como el budín de pan que pongo como ejemplo. Así que bueno, pensaba en eso. El mate cocido y cualquier líquido también ablanda el pan, y principalmente el agua. ¿Y quién es el agua de vida? El único que puede ablandar nuestros corazones, ¿no? Tal cual. Perfecto. Y ahora pensaba también si aplicamos esto de endurecer nuestro corazón o este endurecimiento, como también puede ser un árbol que va creciendo y cada vez se pone más firme, más duro y por lo tanto no se dobla tan fácil, tampoco cede. Si lo aplicamos a nuestros corazones también podemos decir que sería una catástrofe espiritual, ¿no? Ellos, el pueblo de Israel, vieron el obrar de Dios desde que salieron de Egipto, desde que estuvieron en Egipto, salieron y aún así ellos no creyeron. Seguían viendo el obrar de Dios, pero aún así
no creyeron. Versículo 8 dice, como en la provocación, en los días de la tentación en el desierto. Provocación, tentación. Acá en la traducción de la Septuaginta, estaba leyendo que esto se refiere a los 40 años, cuando habla de la provocación y la tentación, se está refiriendo a los 40 años que el pueblo anduvo en el desierto. Todo ese tiempo, hasta que murieron toda esa generación de 20 años para arriba, no hacían otra cosa que provocar a nuestro Dios. Seguimos con el versículo 9. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Como mencionaba recién, ¿no? 40 años viendo las obras, los milagros, los prodigios de Dios, mostrando su poder, mostrando su amor, pero aún así ellos no creyeron. Y se murieron en el desierto, no pudieron entrar a la tierra prometida, a esa tierra que era lo mejor que ellos iban a poder experimentar, no pudieron porque no creyeron. Pasamos al versículo 10. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Esta expresión, me disgusté, para mí como una expresión bastante fuerte, ¿no? Y esto nos muestra la reacción inevitable que tuvo Dios. Y justamente fue no porque no amaba a su pueblo, sino que era la reacción inevitable contra el pecado, contra la incredulidad, contra la desobediencia, también contra la idolatría en su momento, ¿no? Como dice ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 29, dice, como fuego consumador. A ver, lo leemos textualmente, Hebreos 12, 29. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumador. Entonces, consumidor, perdón. Entonces acá vemos que se disgustó, no porque no los amaba, sino porque Él es un Dios santo y ese Dios santo no tolera el pecado. Él nunca va a tratar con suavidad el pecado. O sea, no va a haber ni lo más mínimo de tolerancia contra el pecado, ni tampoco va a tolerar por siempre al pecador. Él dice que no tendrá por inocente al culpable. O sea que Dios, en su gran amor y misericordia, pero también ese Dios de justicia, tiene que condenar el pecado. Entonces, allí está diciendo esto, que a pesar de que Dios amaba al pueblo, pero se disgustó por esa incredulidad, por esa rebeldía. Sigue diciendo el 10, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Siempre andan vagando en su corazón. Cuando los corazones ignoran por completo lo que dice el versículo 7 que hemos leído, si oyeres hoy su voz, cuando nos negamos a escuchar la voz de Dios, cuando el corazón ignora por completo esa voz de Dios que hoy nos está hablando, ese corazón no hay forma de que no se extravíe y ande vagando sin rumbo. Y es lo que muchas veces, seguro muchos de nosotros hemos experimentado esto, ¿no? El no escuchar hoy la voz de Dios, nos hemos extraviado de alguna manera en algún momento y anduvimos vagando, sin rumbo, desorientados.
Y acá el autor a los hebreos dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Cuando el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Él era el camino, pero aquellos que han errado, aquellos que no han escuchado la voz de Dios o no quieren escuchar la voz de Dios, no pueden encontrar ese camino justo para transitarlo, que es el camino de vivir en la voluntad de Dios. Quisiera que hicieran algún aporte en cuanto a estos versículos. También nuevamente les cedo la palabra a algunos de ustedes. Sin duda, este es algo muy grande, muy alto, muy importante. Los dos textos que mencionábamos al comienzo del comentario habla de lo que es algo que viene del Espíritu Santo, la palabra directa al corazón. Si oyeres hoy su voz. En su momento el Señor, Dios hablaba a su pueblo a través de su siervo de Moisés. Como vimos el lunes pasado, la fidelidad con que Moisés había actuado, pero sabemos que la fidelidad del Señor es mayor y nos dejó en su palabra para nosotros hoy. Y oír esa palabra que nos habla al corazón y nos hace ver cuál fue el ejemplo, la experiencia vivida por el pueblo de Israel en su momento, que como bien vos decías, terminó de 600.000 personas que salen de un lugar y al reposo prometido al cual iban a habitar, entraron 2 solos, Josué y Caleb. Y realmente es algo tan importante ver y pensar que el Espíritu sigue hablando, a pesar de todo esto, sigue hablando, nos sigue enseñando, y el llamado, como decíamos recién, es: si oyeres hoy su voz. Yo creo que aquí está centralizado todo, porque lo que el Señor quiere es que lo que Él dice lo creamos, lo recibamos, lo aceptemos. El pecado que está mencionando aquí, que provocó tremendo mal para el pueblo, fue la incredulidad, el pecado de su incredulidad. Y es algo humano. Ven que algo no sale como ellos piensan, quieren volver todo atrás, quieren empezar de nuevo, quieren nuevos líderes que los acompañen, que los lleven, y es el desastre para el pueblo. El resultado fue que cayeron todos en el desierto. O sea que el oír la voz, el obedecerla, creyéndola, o sea, creerla, para poder tener el beneficio que esperamos de parte del Señor para nosotros. Muchas gracias, hermano. Bien, si no hay nadie más que quisiera hacer otro aporte, continuamos. Sí, Sergio. No seguí tu exposición, Ramón, disculpame, estaba en otra cosa. Pero es interesante que cuando dice la Escritura, como dice el Espíritu Santo, y está haciendo referencia al Salmo 95, ¿no es cierto? Que es una escritura que yo creo que confirma rotundamente cómo las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Porque no dice como dice el salmista, no dice como dice David, no sé, el escritor que escribió el Salmo 95, no dice así, dice como dice el Espíritu Santo, o sea, es el Espíritu Santo que está hablando. Nosotros abrimos la escritura, leemos, no es Moisés, no es David, no es Pablo, es el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces hay una especie como de solemnidad ahí del escritor cuando habla de esta forma, ¿no es cierto? Le está diciendo, miren, Dios está hablando aquí, les está diciendo esto, preste mucha atención, ¿no? Esta es una escritura, digamos, eh, difícil en el sentido de que para los autores
que tratan de exponer a Hebreos y hacer un estudio bien profundo, allí a partir de este pasaje y otros que vamos a ver más adelante, surgen ahí las dudas sobre a quién se dirige aquí el escritor. ¿Se dirige a creyentes? ¿Se dirige a inconversos? ¿A quién se dirige? Porque hay una advertencia que dice, mirad hermanos, que ya dice, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Una advertencia dura, así que dice, cuidado, tenga mucho cuidado, y saca un ejemplo histórico durísimo para Israel, durísimo, que fue el momento en que el pueblo llegó a los límites de la tierra prometida, tenía que cruzar el Jordán, tenía que pasar, era un trámite sencillo, ya habían cruzado todo el desierto y no entraron, como dice el hermano Héctor allí, por incredulidad. O sea, no creyeron. Hay un enojo de Dios que en la escritura dice, ¿hasta cuándo no me van a creer? O sea, ¿hasta cuándo no me van a creer? Después de todas las señales que hice, o sea, desde que salieron de Egipto y cruzaron todo el desierto hasta los límites de la tierra prometida, continua y permanentemente el pueblo de Israel vio la mano poderosa y milagrosa de Dios, haciendo señales constantes, es decir, influyendo Dios en ellos para que ellos confieran en Dios, para que ellos creyeran en Dios, para que ellos no dudaran, ¿no es cierto? Permanentemente hay muchos pasajes que hablan de las maravillas que Dios hizo en el desierto, detalles así pequeños pero extraordinarios, como por ejemplo que el calzado nunca se gastó, la ropa nunca envejeció, llovía el pan del cielo, el maná todos los días, es decir, que se levantaban de la mañana y miraban así, estaba la comida servida allí en el desierto, ¿no es cierto? Como dice una escritura, que Dios puso una mesa allí en el desierto, donde ellos tenían que simplemente recogerlo y comerlo, es decir, una serie de señales extraordinarias, milagrosas, que Dios se ocupaba de hacerlas precisamente para eso, para que ellos confiaran en Dios. Y cuando llegó el momento crucial, no lo hicieron, dudaron, por eso andan divagando en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Andan dudando, van y vienen, van y vienen. Si uno lee el pasaje de Éxodo, es un pasaje de permanentes rebeldías y arrepentimientos. Rebeldías y arrepentimientos. Se rebelan, vamos a Egipto. Dios los castiga. ¡Ay, hemos pecado, estamos arrepentidos! A los pocos semanas, pocos meses, otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Andan vagando, divagando, van y vienen. Una permanente duda, ¿no es cierto? Entonces hay un juicio durísimo allí de parte de Dios, a los cuales dice, bueno, ya me harté, me cansé, no van a entrar a la tierra prometida. Y habla como un reposo, ¿no es cierto? No van a entrar a mi reposo, ¿no es cierto? Y vuelven al desierto y allí permanecen 40 años hasta que muere toda aquella generación de 20 años arriba, se calcula aproximadamente 600.000 personas, que era el grupo de los que no pudieron entrar a la tierra prometida. Es decir, un mensaje durísimo de advertencia. Ahora pregunto, ¿a quién iba dirigido? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es esta advertencia para nosotros? Nosotros podemos aplicar de muchas formas, ¿cierto? A la vida espiritual, a la vida cristiana, porque entrar a la tierra prometida, ¿qué significa? Bueno, puede estar hablando de salvación. Entrar a la tierra prometida es entrar a la salvación. Otros lo utilizan para hablar de la vida espiritual fructífera. Entrar a la tierra prometida es entrar a la vida espiritual fructífera de un creyente que anda vagando, que no crece, que no madura, un creyente carnal, y pasan los años, y pasan los años, y siempre da vuelta, y no sale de ahí, y no crece, y no madura, y nunca llega a la espiritualidad. Es decir, nunca cruza el Jordán, nunca entra a la abundancia espiritual, ¿no es cierto? Se puede aplicar así, o se puede aplicar, como dije recién, un inconverso, una persona que se le presenta el Evangelio y dice, sí, es verdad, pero no llega, ¿no es cierto? Parece que se quiere convertir, parece que se quiere arrepentir, pero no llega y no entra a la salvación. Se puede aplicar de las dos formas, pero es una advertencia durísima que le hace aquí el escritor a los judíos, haciéndole una advertencia de las consecuencias de la incredulidad.
No sé si alguien quiere aportar algo. ¿Puedo, Ramón? Sí, Siguiendo lo que dice ahí Sergio, eh, y lo que habíamos leído antes ahí en el Salmo 95, que dice, como en Meriba, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, eso directamente nos lleva a eh, Éxodo 17, creo que era, que es donde, Éxodo 17, sí, que dice, y altercó, Éxodo 17:2, y altercó el pueblo de Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos, y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros, a vuestros hijos y a nuestros ganados? Eh, entonces ahí es cuando Dios toma la decisión de que el pueblo de Israel no entre, esa generación no entre. Y después Dios le dice a Moisés que golpee sobre la roca en el monte Horeb, que es el mismo monte eh, donde le da la ley, y golpea agua y sale, y bueno, y esa es la ilustración de Cristo también, dando el agua de vida, ¿no? Eh, Qué bárbaro cómo va todo conectado, Hebreos, hablando de no endurecer su corazón y llevando a eso, ¿no? El que endurece su corazón no puede tener una relación con el agua de vida, no puede tener una relación con Cristo, no puede llegar, como decía Sergio recién, a la tierra prometida. Entonces, qué importante que es toda esa ese combo, ese paquete que va todo relacionado en toda la Biblia, ¿no? Imagínense, estamos hablando en Hebreos del Salmo 95 y de ahí de Meriba y de Horeb y del agua de vida, ¿no? Que apunta todo a Jesucristo. bien, muchas gracias, hermanos. Bueno, leemos el versículo 12, que bueno, ya lo leyó también Sergio, pero retomamos allí. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, acá la advertencia del autor le está diciendo, como que le está diciendo, no repitan los mismos errores de aquellos israelitas, ¿no? Ya que la incredulidad solamente trae perdición. Sabemos que aquel que cree es salvo y el que no cree es condenado, ¿no? También la incredulidad hace que nos apartemos muchas veces del Dios vivo, como lo dice acá también este versículo, ¿no? Al final dice, para apartarse del Dios vivo. También cuando hay un corazón incrédulo, hay un corazón endurecido. Y este pueblo que eh, tenía el corazón, eran tan grande su incredulidad que estaban tan endurecidos que también al tener un corazón endurecido había un corazón insensible a la palabra de Dios e insensible a la obra de Dios. Que el Señor nos libre de tener ese corazón endurecido, ¿no? Eh, ese corazón de incredulidad, perdón, que nos lleve a endurecernos, que nos lleve a volvernos insensible a la voz de Dios, como dice, si oyeres hoy su voz, que podamos tener un corazón de credulidad, ¿no? Y no de incredulidad. Tan duro era el corazón de Israel que quería volverse a Egipto, quería volverse a la esclavitud. Estaban dispuestos, pero ciegamente y neciamente dispuestos a cambiar la libertad, la redención que Dios les había dado por volver a esa esclavitud que ya habían experimentado allí en Egipto.
Qué triste, ¿no? Qué triste pensar en ese corazón lleno de incredulidad, ese corazón endurecido, donde no quiere escuchar la voz de Dios, no quiere creerle al Dios vivo y al Dios de todo poder, y prefiere volver a la esclavitud del pecado. Y no estamos exentos de esto, hermanos, que si nos vamos alejando de esa comunión, como lo vamos a ver ahí en el versículo 13, que nos habla de la comunión también, si nos vamos alejando de la comunión con Dios, estamos empezando a transitar en un terreno peligroso, ¿no? Y vamos a terminar amando más al mundo que a Dios. Y como dice su palabra también, no os conforméis al mundo ni las cosas que están en él. Sí, familia Godoy. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda o una pregunta sobre este pasaje. Cuando habla y dice, no endurezcáis vuestros corazones, yo lo que entiendo es aquellas personas que aún no han recibido a Cristo y que no han conocido la verdad. Pero ¿qué pasa con el cristiano que endurece su corazón con el orgullo, la soberbia, el rencor, el dolor, la envidia? Porque es como que yo veo dos tipos de personas a quien les habla. Porque, por ejemplo, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, ellos que se querían volver a Egipto son los que no entraron a la tierra prometida, pero sí los herederos que conocieron a un Dios eh, vivo y real en medio del desierto. O sea, eso es lo que como que para mí son dos tipos de personas a las quienes se les habla. A, al que, al que rechaza la palabra de todas formas y al que muchas veces nosotros como cristianos estamos endureciendo nuestros corazones pensando y creyendo que nuestros pensamientos son mejores o nuestros planes son mejores que lo que Dios tiene planeado para nosotros. O a veces nuestros corazones tienen raíz de amargura, odio, eh, no sé, orgullo, envidia, egoísmo. Entonces, eso es como que yo veo esas dos cosas, por eso pregunto si me ayudan con eso. Bueno, solamente... Sí, Marcelo. No, quería responder de alguna manera lo que preguntaba Araceli, porque yo me quedé clavado en una frase que está ahí a donde empieza el versículo 12, que dice mirad. Y mirad habla de una observación rigurosa, de no mirar así, digamos, desatendidamente, sino con el objeto de poder profundizar en lo que uno ve. Y habla a un conjunto de personas, hermanos, dice, y creo que muchas veces existen los dos extremos a la hora de mirar. Muchas veces nos miramos mucho más a nosotros mismos, y ahí es donde caemos en el egoísmo y en el orgullo, como dice Araceli, y muchas veces también, en vez de mirarnos a nosotros mismos, miramos a los demás, pero miramos los defectos de los demás, las caídas que tienen los demás, las dificultades que tienen los demás, pero solamente nos quedamos en una posición de observadores, sin querer entrometernos, sin querer dar nuestra opinión, sin querer involucrarnos en la vida de otros hermanos por el hecho de que muchas veces pasa, bueno, no le voy a decir a este hermano porque ahí el versículo que sigue habla de la exhortación, y muchas veces la exhortación es mal interpretada, esta palabra, y si vamos a lo que significa exhortación, tiene una connotación totalmente diferente a la que nosotros muchas veces viene de una palabra que se llama paraclesis, que se podría traducir como llamamiento o consolación. Y acá la mirada no solamente tiene que estar puesta en uno mismo, sino en los que están alrededor.
porque dice, mirá hermanos que no haya ninguno, o sea que tiene una connotación de un interés general de lo que estamos componiendo en este caso la iglesia. Dice, ¿y cómo yo voy a saber si mi hermano tiene un corazón malo de incredulidad, si yo no me intereso por él, si no lo llamo, si no lo busco, si no le pregunto, si no me intereso realmente por la condición espiritual en la que está su corazón? Y creo que acá la exhortación dice, el versículo 13, ya que lo vas a mencionar, Ramón, dice, antes exhortados los unos a los otros los domingos, dice, no, dice cada día, entre tanto que se dice hoy. O sea, hermano, yo te necesito a vos hoy. Hermano, yo te necesito a vos hoy y cada día. No sé si me interpretan. Vos me necesitas a mí también hoy y cada día. ¿Y cómo vamos a seguir a un Dios? Yo no creo que los israelitas cuando salieron de Egipto llevaban rutas diferentes. No, caminaban todos a la par hacia el mismo lugar y hacia el mismo destino. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces podemos estar en el mismo camino, pero cada uno puede estar en la suya, no interesándose y no mirando ni observando, no la debilidad del otro para criticarlo, sino para alentarlo. ¿Y saben qué me llamó la atención esto? Porque la palabra exhortar en el ámbito militar tiene otra connotación que es muy, muy llamativa, que antes del inicio de una batalla, los soldados saben que pueden morir. Y en consecuencia, quien le exhorta, por ejemplo, es un general que está al mando de ese ejército. ¿Y qué debe hacer el general? Debe persuadirles para que sean valientes y decididos. Y las palabras del general, ustedes habrán visto películas épicas, donde antes de la batalla cada líder de ese ejército los exhortaba a ese ejército que pelean hasta la muerte por su patria, hasta derramar su propia sangre, y luchando para salvar la patria, para pelear en el nombre de Dios o luchar por la libertad de un pueblo. Entonces yo me preguntaba, ¿cuánto más nosotros tenemos que mirar todas estas cosas, no solamente en la vida individual de cada uno, sino en el otro, sabiendo que pronto va a venir el Señor a buscarnos? Y qué importante es mirar, hermanos, no solamente todas estas cosas, sino darnos cuenta que así como vos y yo necesitamos de Dios, todos nos necesitamos los unos a los otros. Y la verdad que esta advertencia es una advertencia conjunta, no está separada de ninguna categoría de cristiano o está dirigida a personas que no pueden entender lo que Dios está diciendo. Creo que esta palabra mirar nos lleva a revisarnos y a mirar a los que tenemos alrededor con amor, con misericordia, compasión, más cuando llega el tiempo en que el Señor llegue, ¿no? Que podamos ganar a aquellos que se han apartado, que están enfriados. Por eso yo decía, yo necesito de vos y vos también necesitas de mí. Lo que pasa es que a veces estamos tan mirando lo nuestro, tan mirando lo que a nosotros nos interesa, que nos olvidamos de que somos un ejército, y cuando vos ves a un soldado herido, no lo tenés que dejar tirado. Tenés que ayudarlo a levantarlo, llevarlo a la enfermería y que reciba sus curaciones para volverse a levantar y volver a luchar en el nombre del Señor. Yo creo que si nos vemos de esa forma, vamos a poder mirar a los hermanos no con una mirada de condenación, diciendo, este se apartó, es un incrédulo, tiene el corazón duro. ¿Y qué sabes si esas situaciones Dios la utiliza para quebrantar su vida y esa persona vuelva? Hoy estaba con un pastor a la tarde que tiene un grupo de chicos que juegan al fútbol y la verdad que me sorprendió porque yo le preguntaba de un chico y sabía vida y obra de ese muchacho. Y viene de una familia así, uno sabe los problemas que tiene este muchacho. Y la verdad que a mí me conmovió el hecho de que él sepa tanto de esas personas, porque está interesado en que esas personas sean transformadas por el poder de Dios, ¿no? Y por eso acá la advertencia es exhortados los unos a los otros cada día entre tantos que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo voy a traer a alguien a los pies del Señor si todavía no le puedo explicar las consecuencias que pueden llegar a tener las decisiones que está tomando hoy
en este momento en su vida. Así que, hermano, esa es mi observación de estos dos versículos que siguen. Disculpen si me extendí un poco. Gracias, Marcelo. Pensaba ahora cuando vos decías, planteaba ese versículo, no endurezcáis vuestros corazones, y pensaba en este pueblo, ¿no? Que con sus ojos vio el obrar, el poder de Dios, pero con su corazón no vio nada, ¿no? Eso es lo que nos da a entender, ¿no? Ese corazón incrédulo. Bien, avanzamos, ya se nos lo leyó el Marcelo, el versículo 13. Dice el 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El autor estaba exhortando a los lectores, a los destinatarios, a ayudarnos o a ayudarse los unos a los otros, ¿no? Esto también nos habla de la comunión. Dice, entre tanto que dice, hoy que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño. Les invito a leer ahí un poquito más adelante el capítulo 10, versículo 23 al 25. Hebreos 10, 23, 25 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahí está lo que mencionaba Marcelo, ¿no? Pero nos habla, el autor, el escritor dice que debemos considerarnos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el versículo 13 nos habla de esto, ¿no? O sea, nos está diciendo de que el cristiano, o nos recuerda, mejor dicho, que el cristiano no funciona como una isla, solo, como también ya lo mencionaron recién, ¿no? Sino que debemos, hay muchos que dicen, no necesito congregarme, no necesito de los hermanos, estoy bien con Dios, pero la palabra nos enseña a que cada uno de nosotros debemos exhortarnos, debemos reunirnos para estimularnos al amor y a las buenas obras, y como leíamos en el 13, para que ninguno de vosotros, dice, se endurezca por el engaño del pecado. Sabemos que Satanás es tan sutil y con engaño nos va arrastrando, nos va deslizando de a poquito, presentándonos cosas que son lícitas, pero que a la larga nos termina enfriando o alejándonos de Dios, porque Satanás siempre va a mostrar las cosas como lindas, pero tras de esa está el engaño, ¿no? Y si yo estuviera solo, como dice aquel dicho, ¿no? 4 ojos ven más que 2. Y si nosotros estamos reunidos, nos reunimos frecuentemente, el poder compartir, como también se mencionó, el preocuparnos por la necesidad de los otros, esto nos va a ayudar, nos va a evitar el que seamos muchas veces engañados por el pecado o engañados por Satanás. Lo que busca el enemigo es desviarnos, alejarnos, endurecernos, tener un corazón incrédulo, un corazón endurecido, un corazón insensible, como lo venimos mencionando, y sobre todo para no creer o para apartarse del Dios vivo, como dice al final del versículo 12, ¿no? Entonces, hermanos, qué importante es el estar reunidos. Hoy yo no sé cuántos estamos reunidos a través de este medio. Si somos muchos o pocos, no lo veo, pero cuánto bien nos hace, como yo más de una vez lo digo y lo redigo, que cuánto bien me hace el verlos, el de compartir con ustedes, el participar de las reuniones. Y yo creo que es la experiencia de cada uno de los hijos de Dios, ¿no? El hecho de ver a tu hermano, de compartir, de saludarlo,
nos hace bien y eso nos estimula, como dice el capítulo 10, al amor y a las buenas obras. Versículo 14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Con tal que retengamos firmes. Podemos decir que acá el autor no está insinuando que debemos mantenernos salvos o que debemos cuidar nuestra salvación porque podemos perderla, sino que nos está diciendo que los que retienen su confianza firme, como dice, su confianza y su esperanza, nos prueban o demuestran que son verdaderos nacidos de Dios. Fíjense que veíamos el viernes pasado, en el versículo 6 también, que hace mención a esto, ¿no? Pero Cristo dice como hijos sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y acá el 14 dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Y acá como que no cuenta o no vale mucho cómo hemos comenzado. O sea, el hecho de decir, bueno, comencé bien, como muchas veces lo vemos, ¿no? En la iglesia, en las actividades o en cada ministerio, comenzamos con todas las pilas, con toda la fuerza, con todo el entusiasmo, las ganas, y a mitad del camino se nos pinchó el globo, se nos desinflaron los ánimos, tuvimos piedras en el camino, tropezamos y nos desanimamos. Acá no habla o no dice como que vale más cómo hemos comenzado, sino el poder retener, el poder estar firme, el permanecer en esa confianza en Dios y en esa esperanza que Él ha dejado en nuestros corazones, ¿no? Como dice ahí, arranca el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Somos hechos participantes de Cristo. Esta palabra somos está diciendo que somos. No dice que seremos, ¿no? Sino que ya somos participantes de Cristo. Por lo tanto, debemos comenzar cada día renovando esa confianza que un día pusimos en Cristo. Renovar esa esperanza, el saber de que un día Cristo, en quien pusimos nuestra confianza, va a venir a buscarnos y llevarnos a su eterno hogar. Podemos ver, como venimos estudiando en este libro, que el Hijo de Dios dejó la gloria y tomó un cuerpo humano, ¿no? Por lo tanto, sería bueno que cada uno de nosotros también dejemos nuestra vieja vida y le entreguemos a Él por completo. Que, como les decía, que muchas veces no basta con comenzar bien, sino perseverar bien hasta el fin, a pesar de las luchas. Y bueno, los destinatarios de esta carta como que estaban en una situación, en un aprieto entre la espada y la pared, ¿no? A punto de volver atrás, del desánimo. Entonces el escritor les dice, sigan adelante, y dice, deben exhortarse los unos a los otros, estar firmes, saber de que ya son participantes de Cristo y que deben retener hasta el fin esa confianza como en el principio. La perseverancia en la fe será la prueba de la perseverancia en los santos, ¿no? O sea que muchas veces la prueba, la dificultad o este tiempo de situaciones difíciles, como que Dios está sacando a la luz a aquellos que son sus verdaderos hijos o los verdaderos cristianos. Entonces, la perseverancia en la fe nos prueba o nos demuestra o podemos mostrar que somos parte de los santos escogidos de Dios. Versículo 15, con esto terminamos esta parte, repite con el que arrancamos el versículo 7
y parte del 8, ¿no? Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El Señor en esta noche nos ha hablado a través de su palabra, y si hemos escuchado, no solamente con los oídos, como el pueblo de Israel veía con sus ojos, pero no pudo ver con su corazón, ojalá que nosotros hayamos escuchado con nuestros oídos, pero también hayamos entendido en el corazón que Él nos está hablando, de que Él nos está pidiendo algo más que el hecho de haber comenzado una vida cerca de Él, sino el podernos mantenernos firmes en esa confianza y en esa esperanza hasta el fin, hasta que Él venga a buscarnos. Mientras mientras aguardamos su regreso o que Él nos llame a su presencia, que Él pueda encontrarnos fieles, perseverantes, constantes y creciendo, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Creciendo en el conocimiento de la palabra y creciendo en buenas obras. Si hay alguien que quiera aportar algo más, yo cierro el micrófono, tiene la libertad para hacerlo. Sí, Andrés. Y luego vamos a cerrar con una oración. Yo quería responder un poco más la pregunta que hizo Araceli, porque me parece que en parte sí fue respondida, pero quedó alguna cuestión pendiente más puntual. No sé, Araceli, si quedó respondida o agregamos algo más. O se fue Araceli. No, bueno, lo que quería, no que, no está Araceli, se fue Araceli, está adentro, afuera, no quedó respondida. Ah, bueno. Quedó insatisfecha, para Bueno, decirlo más elegante. creo que me acuerdo parte de la pregunta que era, primero, a quién estaba dirigida las cosas estas, ¿no? La Biblia en general está dirigido a, podríamos decir, 4 grupos. Por un lado, la Biblia en general hablo y hebreos como ser parte de la Biblia, ¿no? Primero a los hebreos, a los judíos, a los israelitas. La Biblia está dirigida al pueblo de Israel, pero también la Biblia está dirigida a los hijos de Dios. Esto es a la iglesia, esto es a nosotros. Pero también la Biblia está dirigida a los que son inconversos, a aquellos que no conocen a Dios y es como una carta de presentación de Dios. Ahí ya tenemos 3 grupos, a los que creen, a los que no creen, al pueblo de Israel. Y tenemos un 4.º grupo que son aquellos que necesitamos, que somos hijos de Dios y necesitamos continuamente ajustes para ir mejorando y acercándonos día a día a su voluntad. Dentro de esos grupos, nosotros tenemos pasajes puntuales que apuntan más a uno, otros pasajes que apuntan más a otro, y tenemos que estar muy despiertos para darnos cuenta cuáles apuntan a cada uno. Cuando habla de la salvación directamente, que puede, como el que leíamos hace un rato, que algunos interpretan, no, este pasaje dice que perdemos la salvación, y automáticamente tenemos que ir a otros pasajes. Un solo pasaje no nos va a enseñar una doctrina tan importante como es nuestra salvación. Entonces tenemos que acudir al resto de la Biblia porque la Biblia explica la Biblia. Igual a la hora de tener ilustraciones, hoy cuando hablábamos sobre estas comparaciones, ¿no? Cuando hablábamos sobre que la tierra prometida es el cielo y Dios hizo que muchos de los israelitas murieran en el desierto y no entraran a la tierra prometida, que se compara, bueno, el pueblo de Israel es la iglesia y la tierra prometida es el cielo. Tengamos cuidado también cuando hagamos esas comparaciones porque no es así. El pueblo de Israel no es la iglesia, es el pueblo de Israel.
Y el cielo no es la tierra prometida, es el cielo. Es la tierra prometida para el cristiano. De ahí sí sacamos comparaciones e ilustraciones, pero tengamos cuidado porque muchos se basan en eso. Así como muchos quedaron en el desierto, los cristianos pueden perder la salvación, no llegar al cielo. Y no es así. Está Proverbios 24:12, que es clave también en todo esto, que dice, porque si dijeras no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Y ahí está otra parte de la pregunta. Cada uno va a dar cuenta de sí mismo por sus obras. Cada uno, a su tiempo. El cristiano, mientras estemos acá en la tierra, vamos a dar cuenta delante del Señor de nuestras obras. Y vamos a dar cuenta de aquello que dejamos de hacer también, ¿eh? Al no recibir las recompensas por no haber sido fieles siervos del Señor, también vamos a estar dando cuenta de eso. Cuando muchas de nuestras obras sean quemadas y quede casi nada, también vamos a estar dando cuenta. Por eso, como bien dijo Marcelo, como bien dijo Sergio, Ramón, tenemos que estar atentos a estar haciendo lo que nosotros debemos hacer, porque después vamos a dar cuenta por nosotros. Y lo que dejamos de hacer, o lo que no hicimos, como dice acá Proverbio, también vamos a dar cuenta. Nosotros no podemos pesar los corazones. Yo no puedo decir, mira, Ramón, su cara dice que es bueno, pero en realidad lo que hay dentro de su corazón no es bueno. Yo no lo puedo decir porque no conozco su corazón. Yo me puedo guiar por su cara, pero Ramón ciertamente va a dar cuenta, no por su cara, sino por lo que hay dentro del corazón. Eh, entonces, ahí está en cuanto a esto de la exhortación y del hacer y del cumplir la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros daremos cuenta delante de Dios qué dijimos, qué hicimos, qué no hicimos, qué dejamos de hacer, qué dejamos de decir. Esas son dos partes de las preguntas que me acuerdo ahora. No sé si quedaba algo más pendiente. Sí, yo no quise decir, o sea, si se entendió como que el cristiano pierde la salvación, no, no estaba diciendo eso. Yo por ahí lo que veo es que el pueblo, cuando sale de Egipto, ellos perecen en el desierto por no creerle a Dios, a pesar de haberlo visto, de todo lo que hizo por ellos, ¿no? Y entonces, por eso digo como que cuando dice no endurezcáis su corazón hoy, eh, a veces cuando nosotros testificamos de Dios en nuestras vidas a otras personas, las personas se cierran y endurecen sus corazones. Justamente este tema hoy lo estábamos hablando con el Ale y decíamos, ¿no? O sea, puntualmente por la hermana de él hablábamos, ¿no? Y decíamos, uno vive una vida, trata de tener una vida santa, una vida que de vivir a Cristo todos los días y a cada 5 minutos, ¿no? Y demostrárselo no solamente con la palabra, sino también con los hechos. Y entonces uno ve que se niegan y se niegan. Entonces voy a decir, es como el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, a pesar de ver cosas, no le creyeron a Dios. Y pero cuando nosotros, o sea, y acá donde vemos como cristianos, también endurecemos nuestros corazones cuando dejamos raíz de amargura. Pero nosotros ya somos salvos porque creemos en el Señor Jesucristo. Entonces era como eso, como decir, eh, aquellos que van a ver o nos ven a nosotros y escuchan la palabra, van a morir en el desierto porque no le creyeron. Era como para ver eso, es como salvar las dos diferencias de dureza de corazón. Nosotros como creyentes, cuando endurecemos nuestros corazones, nos perdemos las bendiciones del Señor, pero no la salvación. Y aquellos que escuchan la palabra y endurecen sus corazones pierden la salvación porque nunca aceptaron a Cristo. Era como esas dos cosas diferenciadas, me parece.
aquellos que escuchan y no obedecen y endurecen sus corazones, y aquellos que sabiendo quién es Dios y sabiendo que creemos en Cristo, tratamos de jugarle una pulseada al Señor y tratar de ganarle para que haga nuestros caprichos. Era como eso. No quise que se interpretara que el cristiano pierde la salvación. No, estaba aclarando por las dudas nomás, que no se vaya a interpretar. Está perfecto lo que decís, lo que aclarás, es así. Por eso la Biblia apunta a todos y, y al que le quede el saco que se lo ponga, ¿no? Porque es así. Cada uno lo escuchará de forma diferente. El capítulo 4 como que va a aclarar, después del capítulo 4 de Hebreos, a qué se refiere con endurecer el corazón. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Ramón. Bueno, oramos y nos despedimos, hermanos. Recordarles de paso que mañana a las 4 de la tarde vamos a tener la actividad con la escuelita bíblica, y seguido a eso, de 17 a 20, los preadolescentes y adolescentes, que nos va a visitar el hermano Andrés Centulián, donde va a tocar distintos temas, un combo de temas. Así que les pedimos oración por estas dos actividades, y también aquellos que tengan los hijos, nietos, sobrinos, que puedan enviarlo en los distintos horarios de acuerdo a la edad de cada uno. Y a las 10 de la mañana, 10:30, también tenemos la hora feliz acá. Y también están todos invitados los que quieran participar. Bien. Oramos, hermanos, así terminamos este tiempo. Te damos gracias a nuestro Dios. Te agradecemos, Señor, por este tiempo precioso en tu presencia, por poder abrir con libertad, Señor, tu palabra y saber de que tu Espíritu Santo es quien nos habla, nos enseña, nos exhorta, nos corrige. También tu palabra la que nos anima, nos conforta y Señor, queremos creerte cada día más, no solamente como aquel primer día que hemos entregado nuestros corazones a ti, sino el saber de que tú tienes poder, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, que tengamos un corazón sensible, Señor, a tu voz, a tu palabra, un corazón rendido a ti, Señor. Tú conoces cada una de nuestras vidas y nuestras necesidades y debilidades, y rogamos, Señor, que tú nos estés asistiendo en cada una de ellas para la gloria de tu nombre. Bendecir, Señor, a cada hermano en esta noche conectado, cada familia representada. Bendice, Señor, a tu iglesia local, a las iglesias también que representadas a través de los distintos hermanos, que tú estés derramando tus más ricas bendiciones. Queremos, Señor, en un solo espíritu, en un solo corazón, en esta hora, pedirte, Señor, por la actividad de mañana, tanto allá en Los Talas, con la hora feliz, como a la tarde acá en Altagracia. Señor, que tu poder, tu amor y tu misericordia sea de manifiesto en cada una de las vidas que han de escuchar, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga trabajando y preparando a aquellos que han de ser salvos, aquellos que tú vas a añadir a la iglesia. Que tú estés preparando todo, Señor, allanando el camino, quitando todo tipo de obstáculo, de impedimento, que el enemigo, Señor, esté alejado en su mal obrar, Señor, en esto que queremos hacer en el día de mañana, si tú así lo permites. Que tú puedas glorificarte, Señor, en cada una de las vidas. Que de estos niños, Señor, que escuchan tu palabra, que van a escuchar, tú estés levantando, formando hombres y mujeres que entreguen sus corazones a ti, hombres y mujeres que rindan sus vidas al servicio tuyo. Te alabamos, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, y te agradecemos, Señor, por todo, absolutamente todas las bendiciones
que recibimos y disfrutamos en Cristo Jesús. Acompáñanos y danos un buen descanso en esta noche. Te lo pedimos agradecido, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. El Señor les Chao, bendiga mucho.